Conferencia de la portavoz del Gobierno de la Nación, Gabriela Cerruti. Desde siempre la prioridad del Gobierno es la recomposición del tema precios y salarios para que el crecimiento económico que seguimos viviendo en la Argentina y que nos marca que somos el país que más creció después de la pandemia del G20, por ejemplo, tuvimos un crecimiento confirmado el año pasado del 10.21, que ese crecimiento llegue a la mesa de los argentinos y llegue a todas las familias. Por eso en los últimos días se han tomado una cantidad de medidas que van en ese sentido y que van a ayudar a recomponer tanto los salarios de los trabajadores como a detener los precios, aún en el contexto en el que estamos, que es un contexto internacional que, producto de la guerra en Ucrania, ha llevado al mundo a tener inflación en todos los países. En ese sentido, algunas medidas ustedes ya las conocen. Anoche se publicó en el boletín oficial la resolución por la cual se reabren las paritarias en las mayorías de los sectores del trabajo para que los trabajadores puedan volver a discutir y acordar nuevos aumentos salariales. Se aumentó el 45% el salario mínimo vital y móvil. Ayer se anunció también la ampliación, el aumento de la tarjeta alimentar que reciben los sectores más vulnerables también en el 50%, y hoy durante el transcurso del día van a conocer la nueva canasta de precios cuidados, que incluye 60 productos que fueron acordados, donde los precios o se retrotraen a principios de marzo o se bajan o se limita, y que son de acceso para todos y todas. También una canasta para los comercios de proximidad que va a empezar a regir a partir del lunes para que los supermercados barriales, los comercios de proximidad, los autoservicios, aquellos en los que la gente consume en el día a día porque están en su cuadra, porque están en su barrio, también van a tener una canasta de precios cuidados que retrotraen los precios en muchos casos a los de principios de marzo. Y vamos a conocer también hoy a partir de las 10 de la mañana la canasta de verduras y hortalizas, el precio de la papa, de la lechuga, del tomate, de la cebolla, de aquellas verduras y de aquellas hortalizas que son de consumo diario y cotidiano, con un precio máximo fijado que permite que sea mucho más accesible a toda la población y que terminen esos aumentos abruptos que venían sucediendo. Y también el de cortes cuidados de carne para que el asado, la nalga, los cortes de carne que son más consumidos por la población tienen un precio accesible y un precio máximo fijado y se pueden conseguir en los comercios de cercanía. Sabemos que esto es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad de los comercios. Lo que le pedimos a los ciudadanos y las ciudadanas es que no paguen de más, que busquen el precio cuidado, que busquen el precio acordado y que denuncien si en el comercio de su barrio o en el supermercado al cual están yendo no se cumplen con estos precios. Todo esto nos permite ir consolidando un camino virtuoso que, por ejemplo, nos dice que la recaudación del mes de marzo, la recaudación impositiva, ha sido comparable solo a la de marzo del 2017, un aumento enorme. Por ejemplo, aumentó el 91% el ingreso en marzo impositivo por exportaciones, pero también ese ingreso está también muy consolidado por lo que son los aportes sociales que tienen que ver con la generación de empleo. Estamos con 7 puntos de desempleo, el más bajo en muchísimo tiempo, con la creación de 1.800.000 puestos de trabajo en el trimestre comparado con el último trimestre con 2021 comparado con el último trimestre del 2020, y todo eso nos permite sentir que este es un camino virtuoso en el cual se va consolidando el crecimiento económico, y ahora la situación puntual que tenemos, que es la de recomponer precios y salarios, está yendo hacia el camino que queremos ir. Todo esto en el marco de conversaciones y de acuerdos que se están llevando adelante con los diferentes sectores, que se van a ampliar a todos los sectores están invitados a acordar, y también en el marco de los acuerdos que se están llevando adelante, que se empiezan a llevar adelante en la Cámara de Diputados para que se pueda avanzar con una cantidad de leyes que tienen que ver precisamente con consolidar las cuestiones económicas, con consolidar el crecimiento del sector agroindustrial, con consolidar aquellas cuestiones que nos van a permitir avanzar, como estamos avanzando también, con esto termino y paso a las preguntas de ustedes, en las negociaciones que hoy se van a consolidar con la visita del presidente Arce de Bolivia para que no haya faltante de gas en la Argentina, producto de lo que está sucediendo en el mundo.
mundo con respecto a la guerra de Ucrania, el alza en el precio del gas, la falta de gas, tanto conversaciones que se han llevado adelante con el presidente Boric cuando estuvo recientemente, como las que se van a llevar adelante hoy con el presidente Arce, más el crecimiento de la explotación de hidrocarburos y de gas en particular que ha mostrado a la Argentina en los últimos años, nos permite pensar que vamos a atravesar sin mayores dificultades este invierno. Así que estas son las novedades que yo tenía para comentar con ustedes y paso ahora a contestarles sus preguntas. Tengo 15 anotados. Empiezo por Martín Fernández de Radio Ciudad. Martín, buen día, Martín. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? portavoz? ¿Cómo le va? Le iba a preguntar acerca de la canasta de productos básicos, pero ya ha contestado usted casi todo, así que voy a modificar la pregunta. Le quiero consultar acerca de los dichos de Máximo Kirchner esta semana en un acto en Merlo, presidente del PJ bonaerense, quien señaló que, y preguntó durante su locución, ¿quién se está quedando con lo que ganaba un trabajador en el año 2015 comparando con lo que ganaban los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica en esa época a lo que ha sido hoy la pérdida del poder adquisitivo? Quiero preguntarle puntualmente por esta frase si considera que este tipo de embates o de señalamientos que hace, teniendo en cuenta lo que ha hecho Máximo Kirchner en los últimos tiempos, si suman, si restan para lo que es la interna del Frente de Todos y el avance de la Alianza. Sí, la presidencia tiene otras preocupaciones si no contesta ni comenta declaraciones. Muchas gracias, Martín, por la pregunta. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Buen día, Ariel. Portavoz, ¿cómo le va? Usted la semana pasada en la conferencia de prensa de los jueves garantizó la provisión de gasoil para la Argentina, dijo salvo que la realidad dicte lo contrario. En función de eso quiero preguntarle si para el gobierno o si el gobierno admite ya que el faltante de gasoil es un problema generalizado en la Argentina, había cuenta, bueno, los distintos reclamos y reportes que hay de distintos sectores de transporte de pasajeros en distintos puntos del país, transportes de alimentos, bueno, no le voy a detallar yo lo que ya usted debe saber. En función de eso, esa pregunta y también que me diga si el gobierno está analizando de alguna manera restringir la exportación de crudo en las empresas que lo están haciendo para evitar que se profundice el problema. El Gobierno analiza todas las medidas que sean necesarias tomar para poder garantizar la provisión de gas, de gasoil, y para eso se está avanzando en las conversaciones con los distintos sectores, en las conversaciones con los distintos países, como le acabo de comentar, con respecto a las conversaciones que lleva el embajador Scioli en Brasil, las que lleva adelante el ministro Guzmán, tanto con sus pares de Bolivia y de Chile, y sobre todo las que lleva adelante el presidente Fernández en cada una de estas conversaciones. Es una situación internacional en la cual un evento inesperado y que repudiamos, como es la guerra y que nos preocupa y que lamentamos, como es la guerra en Ucrania, tiene, además de las consecuencias que todos sabemos en vidas y en pérdidas humanas, consecuencias económicas. Parte de esas consecuencias económicas son los precios disparados, tanto del petróleo, del gasoil, del gas en todo el mundo y la faltante en muchos lugares del mundo. En la Argentina en particular, entendemos que las conversaciones con los distintos sectores están por el momento garantizando que esto no se transforme en una crisis y esperamos que así siga llevándose adelante. Muchas gracias, Ariel. Alejandro Gomel, Radio del Plata. Alejandro, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gabriela, la pregunta tiene que ver con lo que venías comentando en cuanto a la lucha contra la inflación. Dentro de algunos sectores del gobierno expresaban la posibilidad de un bono para sectores privados, incluso para sectores públicos. ¿Está descartada esta posibilidad de bono para el sector privado? Y justamente decías que aumentó la recaudación. ¿Con este aumento de la recaudación puede haber un bono para el sector público? Todos los bonos se discuten en el marco de las paritarias y por eso se han reabierto las paritarias. En el marco de las paritarias se pueden discutir diferentes recomposiciones salariales que tienen que ver desde aumentos, bonos, incentivos especiales. Entonces, por eso se han reabierto las paritarias en la mayoría de los sectores por esta resolución del Ministerio de Trabajo que se acordó en una mesa de conversaciones y que está vigente desde hoy. Se incentiva a que estas discusiones en las paritarias que aún no estaban cerradas incorporen los nuevos elementos y esperamos que efectivamente
efectivamente esto permita una recomposición importante del salario de los trabajadores para que no pierda con la inflación, como fue el bono, por ejemplo, que se otorgó a los jubilados en la última semana, un bono de 6.000 pesos que, además de los aumentos que se venían otorgando y que de alguna manera garantizan que no se pierda frente a la inflación, ante los diferentes movimientos que estos índices están teniendo, existió este bono de parte del gobierno. Así que en el mismo sentido, todos los bonos se van a discutir en el marco de las paritarias. Muchas gracias. Los bonos se discuten en el marco de las paritarias. Rodrigo Jorge, Radio Mitre. ¿Qué tal, Cerruti? Buen día. Buen ¿Cómo día. le va? Dos preguntas le quería hacer. Una, recién usted mencionaba que no se descarta ninguna medida a nivel económico, en principio para paliar lo que es la falta de gasoil, pero también para bajar la inflación, que del mes de marzo se espera que sea muy alta. Y ayer dos sindicalistas, uno por lo menos muy cercano al gobierno, Hugo Yasky y Pablo Moyano, pidieron que el gobierno tome medidas contundentes para bajar la inflación, para controlar la economía, en el marco de lo que va a ser una compleja discusión salarial. ¿Qué tipo de medidas evalúa el gobierno para tratar de controlar la inflación? Eso por un lado, ¿qué es lo que no se descarta? ¿Qué es lo que están evaluando sobre la mesa de negociación? Y la segunda pregunta tiene que ver con la carta que enviara ayer al presidente el Papa Francisco, donde habló de descuidados, de descartados y específicamente dijo que el gobierno debe tomar soluciones adecuadas. ¿Cómo cayó la carta de Francisco? La carta del Papa Francisco fue una carta afectuosa, cálida y que, como ustedes vieron, agradeció el presidente de la Nación, porque la carta del Papa Francisco respondía a una carta del presidente Alberto Fernández en la que él le hablaba de la situación en la Argentina, la situación internacional, la pandemia, la guerra, como todos sabemos, esos temas que nos atraviesan en este momento en toda la humanidad. Y el Papa Francisco respondió de la misma manera, afectuosa y cálidamente, tomando en cuenta, como creo que dice en un párrafo, los importantes conceptos que le había transmitido el presidente en ese sentido. Así que entendemos que fue un diálogo fraterno el que tuvo con el presidente Alberto Fernández. Con respecto a la primera pregunta, son muchas de las cosas que les contesté en la introducción y todas las cosas que se van a seguir discutiendo día a día. Las medidas que se toman con respecto a los precios cuidados, las vamos a hacer cumplir con inspecciones de la Secretaría de Comercio, con inspecciones de la FIP y con tener a mano cualquier otro recurso que haga falta tener a mano para que esto se pueda cumplir, como acaba de suceder, por ejemplo, con la multa a las molineras que no cumplieron con el precio que se había acordado con respecto a la harina. El gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer, haciendo todos los esfuerzos que tiene que hacer. Se firmó el fondo fiduciario para que contener el precio del trigo a partir del aumento internacional del precio del trigo. Esto tiene que ser cumplido por las molineras que tienen que garantizar el precio del pan y el gobierno lo va a hacer cumplir con todos los recursos que tenga. Muchas gracias. Hernán Mundo, Radio Nacional. Hola, Hernán, Gabriela, buen día, ¿cómo estás? En un rato más se reúne el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quiero saber si efectivamente Argentina va a votar contra Rusia en este marco, en este órgano, cuáles son los fundamentos para ello y saber cuál es la posición del gobierno argentino en relación a lo sucedido esta semana con la llamada masacre de Bucha. Ayer el Papa se expresó, dijo que hay atrocidades que se están cometiendo en la guerra y que se están cometiendo agresiones contra civiles, niños y mujeres. Gracias. El gobierno argentino tiene una tradición de repudio a las violaciones a los derechos humanos en todos los países, en cualquier época, no importa el signo político, y por eso también hoy ocupa la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en ese sentido considera que las violaciones a los derechos humanos que se pueden estar llevando adelante en la guerra de Crimea llevan a la posición de tener que suspender a Rusia en sus atribuciones y su voto en el Consejo, que es en realidad lo que se va a votar hoy en esta próxima reunión. Entendemos que esta posición lo único que hace es seguir siendo consecuente con la posición de la Argentina con respecto a la plena vigencia de los derechos humanos, que es la tradición de la Argentina, el reclamo en todos los foros, la defensa de los derechos humanos en todos los países, no importa quién gobierne en ese país en ese momento, y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en todo tiempo y en todo lugar, de la misma manera, sin importar cuál es el sector político que gobierne en ese momento. Muchas gracias, Hernán.
Mariano Onega, C5N. Buen día. ¿Qué tal, portavoz? Buen día, ¿cómo está? La pregunta tiene que ver no con lo personal, sino con lo institucional. Si el gobierno tiene previsto en el corto plazo alguna actividad institucional en la que participe el presidente de la Nación, pero también la vicepresidenta. Gracias. Voy a consultar con ceremonial, no lo tengo en este momento el dato. Gracias. Gonzalo Asís, de TN. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriela? La pregunta apunta también a lo institucional. No es de mi interés meterme en cuestiones novelescas, ni mucho menos, entendiendo que una de las premisas básicas de la ciencia política indica que cuando uno produce, evalúa políticas públicas, la estabilidad es una herramienta y es un valor elemental. Llama mucho la atención el no diálogo entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación, a punto tal que, tal como me indican mis fuentes y también lo indican las fuentes de algún colega, lo publicó mi colega Ibáñez en el diario, hay mucha preocupación por parte del mundo sindical y empresarial que le plantea al gobierno que es muy difícil entablar acuerdos cuando no hay acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta, cuando no hay diálogo entre la vicepresidenta y el presidente. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿el gobierno evalúa esto como un problema, que no se hable un presidente con un vicepresidente? La segunda es, ¿nos puede contar, porque es parte de la agenda pública, cuándo fue la última vez que hablaron Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Y la última, que es toda, digamos, concatenada, le pregunto de corazón, en lo personal, ¿cómo tomó las declaraciones de Cristina Kirchner el sábado pasado cuando, digamos, se mofó de su actitud, digamos, habida cuenta de lo que usted contó en una conferencia de prensa semanas antes? Gracias. Me hizo 3 preguntas en una y no es el acuerdo es una sola, pero se las contesto rápido, pues son las 3 cortitas. La tercera fue un chiste, conozco hace muchos años a la vicepresidenta y le conozco su humor, con lo cual lo tomé como lo que fue, un chiste, compartimos el sarcasmo y el sentido del humor. No considera que sea un problema, la 2. Y la 1, el gobierno lleva adelante diálogos en todas las mesas que hay que llevar adelante con todos los sectores políticos, primero los sectores políticos integrantes de la coalición de gobierno, después los diferentes sectores políticos, como está llevando adelante ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Congreso, y también con los sectores económicos y sociales. Efectivamente, para gobernar un país hay que tomar muchas decisiones que implican diálogos y acuerdos, y en ese sentido esos diálogos y acuerdos se están llevando adelante en diferentes mesas que están funcionando en este momento. Muchas gracias, Gonzalo. Fabián Wallman, de FM La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, quería volver un poquito sobre la cuestión del voto de hoy que va a tener la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos. En el año 2011, cuando se tomó la decisión a nivel del Consejo de Seguridad de atacar a Libia en función de lo que sucedía, el que presidía el Consejo de Seguridad era Brasil y se abstuvo en esa oportunidad. Hoy la situación en Bucha indudablemente es realmente muy complicada, pero no están pasados los suficientes días como para que efectivamente se compruebe que ha sido, por lo menos lo que figura en los cables internacionales, que ha sido Rusia la causante de esa atrocidad. Tiene el gobierno nacional todas las pruebas como para, de esa manera, entender que efectivamente la medida que va a tomar es razonable, tomando en cuenta lo que sucedió en otros países como en Libia en el 2011, que decidieron un ataque y luego se comprobó que efectivamente lo que había pasado allí no era tan cierto como lo habían relatado los medios. Gracias. La Argentina impulsó ayer, y ustedes saben que se constituyó una comisión investigadora de lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, y cuando existan las conclusiones de esa comisión investigadora se tomarán las medidas que correspondan. La suspensión no significa la expulsión, la suspensión es la suspensión, es que hasta tanto se determine por la comisión investigadora o porque los hechos así lo demuestren que es exactamente lo que sucedió, sigue siendo parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo único que no tiene es posibilidad de votar porque en este momento es una de las naciones investigadas por estas posibles violaciones a los derechos humanos. Gracias, Mariano. Hola, Gabriela. Juan Pablo Peralta para FM Concierto. Se me adelantó Juan Pablo Peralta. Ah, iba. Iba a decir Juan Pablo Peralta. Ah, bueno, vamos, gracias, Juan Pablo Peralta. Gracias. Para Concierto y 92.7. No, nos quedamos mirando y por eso decía. Bueno, quería consultarla si hay preocupación. Va a haber una reunión, tengo entendido hoy, con respecto a las organizaciones sociales no oficiales que ya acamparon y podrían volver a acampar ahí alrededor del Ministerio de Desarrollo Social.
¿Y qué hay de cierto con esto de la creación de un organismo con rango de ministerio para la economía popular? Si lo puede confirmar o no. El ministro Zabaleta está llevando adelante un trabajo extraordinario que tiene que ver con la conversión de los planes sociales en trabajo. Tenemos así de 500, de 1 millón, creo que hay de lo que se denominan planes sociales y que en realidad es trabajo informal o trabajo no registrado u otras formas de acceso por parte de la población vulnerable a un ingreso. Tenemos ya la creación de 40.000, la transformación de 40.000 de esos planes de trabajo en puestos de trabajo y todos los días nuevas reuniones con diferentes empresas de los diferentes sectores o con los diferentes sectores de la economía popular, por lo cual hay otros planes del Ministerio como el otorgamiento de herramientas, el otorgamiento de maquinarias, el apoyo para que se conviertan en cooperativas, que se conviertan en diferentes sectores de trabajo, porque todos entendemos que la salida es el trabajo formal, el trabajo registrado, y si vemos los últimos números del INDEC, claramente el trabajo formal y el trabajo registrado es el que tuvo mayor recomposición del ingreso en el último año y por eso entendemos que es la salida para que cada familia pueda acceder a todo aquello que necesita. En el marco de este trabajo que se está llevando adelante, al mismo tiempo con las otras herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, como es el Plan Alimentar, que ayer tuvo este aumento del 50%, se está apoyando a las familias hasta que se pueda llegar a ese horizonte que tenemos, que es que cada familia argentina tenga un trabajo y un ingreso digno. También en este marco se están llevando adelante las conversaciones con los diferentes sectores. Entendemos que las conversaciones que se van a llevar adelante entre hoy y mañana van a posibilitar que avancemos en más soluciones en este tema. Creemos que la solución no es ocupar la calle, pero al mismo tiempo también le decimos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos empleo generó en el último, según las mediciones del INDEC, en el último tiempo, y que por lo tanto sería de gran ayuda para que haya menos cortes de calle, que la Ciudad de Buenos Aires también genere empleo y también mejore la situación económica de los porteños y de las porteñas, para que de esa manera tengamos menos legítimas protestas, que son las que muchas veces llevan adelante los trabajadores o los sectores más vulnerables. Muchas gracias, Juan Pablo. No tengo información. No. Luciana, buen día, de Mendoza Online. ¿Cómo estás? Hola, buen día, portavoz. Mi pregunta es, ¿cómo tomó el presidente, Alberto Fernández, el regalo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner? Si ya lo pudo leer, si tiene una opinión al respecto. Muchas gracias. Como un regalo de cumpleaños. Muchas gracias, Luciana. Eduardo Menegazzi, de Infobae. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Gabriela. Recién hablabas con Juan Pablo del tema de la reunión de Zabaleta con las organizaciones sociales que hicieron el acampe el otro día, teniendo en cuenta que se reabren las paritarias con la intención de recomponer los salarios, que el precio del gas ha aumentado debido a la guerra y que el gobierno va a tener que invertir más dinero en la compra. Quería preguntarte si el gobierno tiene pensado revertir su política de no aumentar la cantidad de planes sociales y qué piensa de las opiniones de Rodríguez Larreta cuando dijo que había que desalojar las manifestaciones. Entiendo que acabo de contestar esa pregunta, ¿no? Las dos cosas, digamos, lo de Rodríguez Larreta y lo de los planes. No sé si hay algo que no haya contestado. Si tiene intención el gobierno de cambiar esa política de no aumentar los planes sociales. Lo que nosotros tenemos intención es de que haya trabajo genuino y que entonces los planes sociales se vayan convirtiendo en trabajo registrado, en trabajo en blanco, en trabajo genuino y que haya otras herramientas, que es lo que estamos haciendo. Digo, no es que no crecen los planes sociales, crecen otras opciones y otras herramientas para acceder a un ingreso y a un trabajo formal. Se duplica el monto de alimentar, se duplica la cantidad de maquinarias y de herramientas que se están distribuyendo y todos los días en todo el país se llevan adelante acuerdos por parte del Ministerio de Desarrollo Social con diferentes empresas y organizaciones que posibilitan la transformación de esos planes en trabajo y nos parece que es la política adecuada. Muchas gracias, Eduardo. Estela Garnica, de América 24. Sí, buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta, más allá de las medidas que está tomando el gobierno para controlar los precios y aumentar los salarios, ¿el gobierno evalúa el riesgo de una hiperinflación, teniendo en cuenta la evolución de los precios y sobre todo el mensaje enviado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el libro que le regaló al presidente por su cumpleaños, recordando cómo terminó el gobierno de Raúl Alfonsín?
Y además le quería preguntar, aprovechando que hoy visita la Casa Rosada el presidente de Bolivia, si el presidente Alberto Fernández tiene pensado una comunicación hoy con algún otro mandatario, teniendo en cuenta que la agenda internacional que viene en los próximos días. Gracias. La segunda parte de la pregunta no la entendí muy bien. El presidente se reúne hoy con el presidente Arce, se reunió con el presidente Boric y no, hoy va a estar con el presidente Arce, no tiene comunicaciones internacionales hoy. Entiendo. Por ahí me sorprende, pero entiendo que no. Y no hay ningún riesgo de hiperinflación. Muchas gracias, Estela. Ignacio Ortelli, de Clarín. Acá, buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Te quiero consultar por las paritarias. Martín Guzmán dijo que los salarios tienen que crecer más que los precios. Teniendo en cuenta esta reapertura de paritarias, esta convocatoria, te quería consultar si hay un techo para esas paritarias, si el gobierno tiene un tope para que se sienten a la mesa tanto el sector privado como los trabajadores, y en ese caso, ¿de qué cifra? Gracias. No, el gobierno no pone ese techo, espera que en las paritarias se llegue a la mejor recomposición salarial a favor de los trabajadores y que los trabajadores puedan. Nosotros necesitamos no solamente que esas paritarias vayan contra la inflación, que en muchos casos lo han ido, porque muchos de los sectores que ya habían firmado paritarias, empezando por sectores como la educación, digamos, ya tenían el empatar con la inflación, pero también necesitamos que los salarios de alguna manera anticipen estos últimos movimientos inflacionarios, y también necesitamos recuperar el poder adquisitivo del salario, porque como todos ustedes saben, durante el gobierno de Mauricio Macri los salarios perdieron el 20% de su poder adquisitivo. Terminamos el 2019, cuando asumimos el gobierno en el 2019, los salarios habían perdido el 20% de su poder adquisitivo con respecto al final del 2015, cuando el kirchnerismo se había ido del gobierno. Entonces, la verdad es que la búsqueda ahora es, además de que los salarios no pierdan frente a la inflación, poder recuperar lo que los salarios perdieron durante los 4 años del macrismo, y que eso es lo que hace que en este momento la situación para algunas familias sea tan compleja. Muchas gracias, Ignacio. Jonathan Eguier, del Destape. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que hay sectores de la oposición que intentan limar y desgastar a la figura presidencial, Alberto Fernández, y sobre todo al gobierno. Y también habló de lo que dijo el senador radical Alfredo Cornejo sobre que si la situación económica empeora puede haber un llamado a asamblea legislativa. Primero, ¿qué responde el gobierno a esto que dijo Cornejo? Y segundo, ¿cuáles son esos sectores de la oposición de los que habla Massa? Como le dije a otros de sus colegas, no vamos a hacer comentarios sobre declaraciones, porque si no me convierto en una comentarista de declaraciones y no es el objeto de estas conferencias de prensa. Compartimos con el presidente Sergio Massa que lo que hay que buscar son acuerdos para políticas de Estado, y en ese sentido apoyamos, avalamos, impulsamos el trabajo que él está llevando adelante, acordado con el presidente de la Nación, para convocar a los diferentes sectores, porque hay realmente un paquete de leyes muy importantes que tienen que salir en el Congreso y que muchas veces ya las hemos conversado: el proyecto de ley de hidrocarburos, el que tiene que ver con la electromovilidad, para usar más energías renovables, para usar otro tipo de energías para el sector automotriz. Ustedes saben que la industria automotriz está creciendo, es una de las que más ha crecido en el último tiempo, pero también necesitamos pasar a otro tipo de automóviles que no produzcan huella de carbono. En ese sentido también se están discutiendo leyes ambientales, tenemos pendiente la reforma de la ley de bosques, está la ley del proyecto agroindustrial, todas estas, la ley del cannabis medicinal, la producción de cannabis medicinal, son todas leyes que necesitamos que salgan en el Congreso de la Nación y que son políticas de Estado que no tienen que ver solamente con un gobierno. Entonces, nos parece que la oposición debería ser capaz de sentarse, deberíamos todos ser capaces de sentarnos a pensar políticas de Estado a largo plazo. Muchas gracias, Jonathan. Nicolás Gallardo, de la CNN. Nicolás, buen día. Portavoz, buenos días. Con el colega Ignacio Grimaldi tenemos una consulta sobre el tema del gas. Usted enfatizó la necesidad de evitar una crisis en el invierno. La consulta es, a partir de las gestiones que realiza el presidente con Bolivia, ¿esta posibilidad de extensión de la provisión va a garantizar, es decir, habrá una totalidad de suministro que realmente sea suficiente para abastecer al sector industrial y residencial, o Argentina tiene que iniciar más gestiones? ¿Es parte de un engranaje esta situación de la provisión de gas ante la situación internacional? Le pregunto porque estaría bueno precisiones del ministro de Economía, Martín Guzmán, que prácticamente no pasa por aquí, no habla, y
ante un tema tan delicado, estaría bueno precisiones en este sentido para confirmar que el anuncio que va a hacer el presidente va a terminar de resolver esta tónica. Gracias. Gracias, Nicolás. El anuncio lo va a hacer el presidente y lo va a hacer el presidente con los detalles de qué es lo que se está acordando. Argentina, por suerte, y por el incremento de la producción de hidrocarburos extraordinario en los últimos 2 años, va a necesitar menos importación de gas este año que lo que venía necesitando, pero, digo, en el contexto internacional, en el del encarecimiento del gas y de la falta de gas, porque Rusia es un proveedor muy importante de gas, son necesarios y muy importantes todos estos acuerdos. Es una situación internacional muy cambiante y muy dinámica, por lo tanto entendemos que el tema no se termina de cerrar en un momento, sino que por supuesto va a estar abierto con el norte de que no haya faltante de gas para nadie, ni para las industrias, ni para los hogares durante este invierno. Muchas gracias, Nicolás. Yo no tengo aquí a nadie más. ¿Alguien quedó pendiente? Si tenemos tiempo, porque empieza la conferencia del presidente, de la llegada del presidente Arce, pero tenemos tiempo. Sí, Silvia, claro. Bueno, tiene que ver, Gabriela, también con la visita de Arce y con la visita del presidente Boric. Sí. ¿Por qué, si hay una prioridad en cuanto a políticas de Estado, la Presidencia de la Nación no convoca a estas reuniones a la oposición? ¿Por qué no participan, por ejemplo, hoy de los encuentros legisladores de la oposición o el otro día cuando estaba el presidente Boric? Entiendo que en el Congreso el presidente Boric se encontró con legisladores de la oposición. Son visitas institucionales, visitas de Estado, con lo cual, digo, incluso el presidente Boric visitó la Corte Suprema, visitó el Parlamento y generalmente los encuentros con la oposición se llevan adelante en el marco del Parlamento. El presidente Arce es una visita muy corta hoy, por eso entiendo que no va a ir al Parlamento, pero son visitas, cuando son visitas de Estado se contempla obviamente que se encuentre con los diferentes sectores políticos en el Parlamento, que es el lugar donde todas las fuerzas políticas conviven, digamos, de alguna manera, ¿sí? Muchas gracias, Silvia. Buen día, portavoz. Mauro Rosales para Multivisión Federal, Canal 9 de Salta. Estamos en vivo. Voy a cambiar un poco el rumbo. Quería preguntarle la visión con respecto al tema de educación. El día de mañana, Jaime Persic, el ministro de Educación, va a hacer un anuncio frente al Consejo Federal de Educación con respecto a la extensión de 1 hora en el colegio primario. ¿Cuál es la visión que tiene al respecto y si cree que va a tener una buena aceptación por parte de los gremios docentes con respecto a esta medida, teniendo en cuenta de que el gobierno anunció de una inversión de 18 millones de pesos para continuar con esta iniciativa? Gracias. El ministro Persic efectivamente es una propuesta que va a llevar a la reunión del Consejo Federal de Educación. Nos parece importantísimo ir aumentando la cantidad de horas de clase, porque ustedes saben que uno de los nortes en cuanto a la educación es que todos y todas puedan tener la jornada extendida de clases, que en la Argentina en la mayoría de los casos llevan adelante solamente algunos colegios privados y que esto pueda ser obviamente de acceso para toda la población, porque estamos en un mundo donde la educación, el conocimiento es realmente la principal herramienta de cada uno y de cada una para llevar adelante su proyecto vital y también de los estados y también de los gobiernos para poder ir construyendo futuro. Así que esta decisión de ir aumentando paulatinamente las horas de clases, como el anuncio que se va a hacer hoy con respecto a un nuevo convenio con ARSAT para que haya más conectividad en las escuelas. Esperamos llegar a fin de año con el 90% de las escuelas del país conectadas y esto también nos permite de alguna manera entender que no es el futuro, que es el presente y que hoy todas las aulas tienen que estar informatizadas y que todos los alumnos tienen que tener acceso igualitariamente a la educación, así como fortalecer, como ya sabemos, que es una prioridad de educación, fortalecer las áreas que tienen que ver tanto con la lengua como con las matemáticas, que son las áreas centrales para después poder seguir adelante con los proyectos educativos. Por supuesto, esto tiene una cantidad de complejidades que tiene que ver con el salario de los docentes, con los docentes que cumplen doble jornada y entonces no podrían, con los edificios de las escuelas que están todo el tiempo ocupados, por lo tanto no es algo que se va a resolver de un día para el otro, pero es un norte que tenemos y es un proyecto que hay que empezar a implementar. Como siempre decimos, en este tipo de políticas el corto y el largo plazo empiezan en el mismo momento, entonces para empezar a concretar el largo plazo hay que empezar hoy y eso es lo que va a hacer el ministro Persic. Muchas gracias a todos y todas por las preguntas. Nos vemos luego con los anuncios de los presidentes y les
comento que a partir de la semana que viene, todos los días a las 6 de la tarde, voy a hacer un pequeño informe de prensa en la sala de periodistas, donde voy a contestar algunas preguntas, no tantas, no las 15 o 20 de aquí, sino 2 o 3, para que tengan la información permanente todos los días. Así que estamos organizándonos para que esto suceda en la sala de periodistas con el turno de la tarde todos los días a las 18 horas, lo cual no obsta que todos los jueves a las 9 de la mañana vamos a seguir teniendo aquí la conferencia de prensa, ¿sí? Muchas gracias a todos y a todas.